Buenas. A ver, hoy nos metemos de lleno a investigar una de las fechas más famosas del planeta. Una fecha sobre la que casi todos tenemos una idea muy clara. Fiestas paganas, solsticios, ya se sabe. Pero, ¿y si la historia real fuera otra? ¿Y si fuera mucho más antigua, mucho más matemática, y estuviera escondida a plena vista en antiguos textos judíos? La pregunta del millón. ¿Por qué el 25 de diciembre? Parece sencilla, ¿verdad? Y casi todo el mundo tiene una respuesta automática. Una que hemos oído 1000 veces y que sí, tiene que ver con el paganismo. Exacto. Esa respuesta popular es que todo se reduce a festivales paganos. Pero lo que vamos a explorar hoy es una historia completamente diferente, una que nos va a llevar a la teología judía antigua, a los calendarios del Templo de Jerusalén y a unos cálculos matemáticos que se hicieron hace casi 2000 años. Venga, empecemos por la historia que nos suena a todos, que la Iglesia primitiva, muy lista ella, eligió el 25 de diciembre para cristianizar las fiestas paganas romanas y así hacer más fácil la conversión de la gente. Vale, pues esta es la famosa teoría del secuestro pagano. La idea es que la Iglesia, en lo que sería un movimiento de marketing brutal, pues simplemente cogió una fiesta que ya existía, le puso una etiqueta cristiana y ala, a atraer a las masas. Y oye, es una teoría que tiene su lógica, es sencilla, va al grano, pero como vamos a ver enseguida, la evidencia histórica nos cuenta una historia, bueno, una historia muy, muy distinta. Muy bien, pues vamos al lío. La primera pieza que no encaja en este puzzle no tiene nada que ver con luchar contra el paganismo, sino con un concepto teológico judío súper antiguo, una idea que existía mucho antes de cualquier fiesta del Sol Invicto. Se le conoce como la edad integral. Es una creencia que de hecho está registrada en el Talmud, que decía que los grandes profetas, como Moisés, tenían vidas perfectas, completas. O sea, no vivían, por ejemplo, 70 años y un día, no. Vivían un número exacto de años. Y eso implicaba que el día de su muerte tenía que ser el mismo que el día de su concepción. Para los primeros judeocristianos, que veían a Jesús como el profeta definitivo, su vida tenía que ser, por narices, la más perfecta de todas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta es la clave de la llamada hipótesis del cálculo. Es una simple ecuación teológica, fijaos. Autores cristianos como Tertuliano, allá por el año 200, calcularon que la crucifixión fue un 25 de marzo. Si aplicamos esa lógica de la edad integral, ¿qué tenemos? Pues que si murió un 25 de marzo, tuvo que ser concebido un 25 de marzo. Ahora solo hay que hacer la cuenta. Sumamos 9 meses y ¡boom! Aterrizamos justo en el 25 de diciembre. Ojo, que esto no tiene nada que ver con solsticios ni con el invierno, tiene todo que ver con la fecha de la Pascua. Y lo que es una pasada es que este método no se usó solo en Occidente. En la parte oriental del cristianismo, ellos calcularon una fecha distinta para la crucifixión, el 6 de abril. Pero es que aplicando exactamente el mismo principio de la edad integral, llegaron a una fecha de nacimiento del 6 de enero. El hecho de que dos comunidades diferentes, partiendo de fechas distintas, usaran el mismo método, nos confirma que la lógica era interna, suya, no una reacción a una fiesta pagana que se celebrase por allí. Así que, punto clave, ya tenemos una línea de evidencia sólida que viene de dentro. Pero, ¿y si hubiera un cálculo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con esto, y que estuviera basado en el Templo de Jerusalén, y nos llevara a la misma fecha? Pues para esto, los historiadores usan un punto fijo en el tiempo, la destrucción del templo en el año 70. Gracias a fuentes judías, sabemos qué turno de los 24 grupos de sacerdotes estaba de servicio justo esa semana. Con ese dato podemos, literalmente, rebobinar el calendario y calcular qué grupo estaba sirviendo en cualquier semana décadas antes. Es como un reloj sacerdotal que funcionaba con una precisión increíble. Y aquí entra la pista clave que nos da el Evangelio de Lucas. Nos dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era del turno de Abías, el octavo grupo. Y nuestro cálculo hacia atrás nos muestra que el segundo turno anual de Abías caía precisamente a finales de septiembre. Y si simplemente seguimos la cronología que nos da el propio Lucas, es que todo encaja a la perfección. A ver, si Zacarías terminó su servicio a finales de septiembre, Juan el Bautista fue concebido justo después. Luego Lucas nos dice que Jesús fue concebido en el sexto mes del embarazo de Isabel, la madre de Juan. Esto nos lleva directos a finales de marzo. Y si sumamos 9 meses, pues volvemos a finales de diciembre. Es increíble. Dos métodos totalmente independientes, uno teológico y otro basado en los registros del templo, y los dos nos llevan al mismo sitio. Vale. Pero, ¿y las objeciones más prácticas? ¿Qué pasa con esa imagen tan famosa de los pastores en el campo? Vamos a analizar la evidencia de la escena misma. Esta es probablemente la crítica más habitual y, a primera vista, la que parece más sólida.
El invierno en Judea puede ser frío, puede ser lluvioso. ¿De verdad es realista pensar que había pastores durmiendo al raso con sus rebaños? Pues la respuesta que nos da este antiguo texto legal judío es sencillamente asombrosa. La Misná, que es una recopilación de leyes judías, explica que los rebaños que pastaban en una zona muy concreta, cerca de Belén, un sitio llamado Migdal Eder o Torre del Rebaño, no eran ovejas normales, eran rebaños especiales, consagrados para los sacrificios diarios que se hacían en el templo. Y como los sacrificios no paraban nunca, ni siquiera en invierno, estos rebaños tenían que estar en los campos todo el año. Y esto le añade una capa de simbolismo que es potentísima. Resulta que una antigua tradición judía, registrada en este comentario llamado Targum, asociaba este lugar, Migdal Eder, con el sitio exacto donde aparecería el Mesías, o sea, la imagen del Cordero de Dios naciendo justo entre los corderos destinados al sacrificio del templo y en el lugar que la profecía señalaba para la revelación del Mesías, es teológicamente muy, muy potente. Muy bien. Ahora que hemos visto toda esta evidencia interna que apunta al 25 de diciembre, vamos a volver a nuestro sospechoso inicial, el famoso Festival del Sol Invictus, y vamos a hacer algo muy simple, comprobar las fechas, la cronología. Y aquí es donde la teoría del origen pagano se encuentra con su mayor problema. Los cálculos cristianos que señalan el 25 de diciembre aparecen por escrito décadas antes, más de 70 años antes de que el emperador Aureliano estableciera oficialmente esa fiesta pagana. La evidencia cristiana es anterior. De hecho, si nos ponemos a pensar, es cronológicamente más probable que la fiesta pagana fuese una reacción al creciente peso que estaba cogiendo esa fecha para los cristianos y no al revés. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería la conclusión de este caso sobre la fecha de la Navidad? Pues la clave no es una sola prueba, es la convergencia. Es como múltiples líneas de evidencia que no tienen nada que ver entre sí, apuntan todas al mismo sitio. La matemática teológica, los registros sacerdotales, la arqueología litúrgica y la propia cronología histórica. Cada una por su lado nos lleva al mismo marco temporal, finales de diciembre. Y esa es la pregunta final con la que nos tenemos que quedar. La historia popular, la del simple reemplazo pagano, es fácil de recordar, sí, pero la evidencia parece sugerir una verdad mucho más profunda, mucho más coherente, que la fecha del 25 de diciembre fue el resultado de un cálculo muy cuidadoso por parte de los primeros cristianos, basado en sus propias tradiciones, en sus escrituras y en la historia de su pueblo. Una historia que no va de sincretismo, sino de pura convicción.